Buenas. En la clase de hoy vamos a estar viendo otro de los sistemas de nutrición. En este caso vamos a encargarnos de hablar sobre el sistema respiratorio. Pero antes de empezar, una pregunta muy simple y sencilla. ¿Por qué al sistema respiratorio también se lo considera dentro de los sistemas de nutrición? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Vamos a ponerlo muy sencillo primero. Vamos a analizar primero qué es un nutriente para poder incluir al sistema respiratorio dentro de los nutrientes. Cuando yo estoy hablando de lo que es un nutriente, estoy hablando de una sustancia que asegura la conservación y el crecimiento de un organismo. A partir de eso yo puedo decir, bueno, la comida es necesaria. Perfecto. El agua es necesaria. Perfecto. ¿Dónde queda el aire? Bueno, ahí está el asunto. Vamos a pensarlo de esta forma. El aire también es necesario para la vida. Y ahora, cuando hablamos de aire, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué cosa sí y qué cosa no es el aire? El aire no es oxígeno. Porque muchos dicen, aire, tengo oxígeno. No, no, no. El aire no es oxígeno. El aire es una composición de gases, no solamente de oxígeno. Tenemos un 21% de oxígeno, un 78% de lo que sería nitrógeno, un 1% de algunos gases nobles y un 0,03% de dióxido de carbono. Esa es la composición completa del aire. Entonces, vamos a pensar que solamente estamos utilizando ese 21% que es oxígeno. Los otros elementos en realidad los eliminamos. Por ese motivo estoy con el abanico justamente para hablar un poco acerca del sistema respiratorio. Ahora bien, el sistema respiratorio, como dije antes, permite este tipo de situación. El hecho de obtener ese nutriente tan necesario para poder subsistir. Bueno, continuando con la explicación, les paso a presentar a mi colega, Christopher. Con él vamos a estar explicando la siguiente parte del sistema respiratorio. Paso a contarles, el sistema respiratorio no es ni más ni menos que un canal bastante alargado que inicia primero por las fosas nasales. Cosas importantes a tener en cuenta con respecto a las fosas nasales es que tenemos las fosas nasales externas e internas. Con respecto a la parte externa, está recubierta principalmente por unos vellos, que son los vellos de la nariz. Lo que hacen esos vellos es filtrar el aire que ingresa con partículas. Esas partículas quedan adosadas a los vellos, mientras que el resto del aire puede ir pasando. Otra característica importante de las fosas nasales es el hecho que permite aumentar ligeramente la temperatura de lo que sería el aire para que pueda ser más fácilmente asimilado en nuestro cuerpo. ¿Cómo hace para elevar la temperatura? Simple. Está muy llena de capilares sanguíneos, lo que hace que la sangre aumente su temperatura. Ya vamos a ir explicando un poco más en detalle eso cuando estemos viendo el sistema circulatorio. Por el momento lo que falta explicar es lo siguiente. Una vez que terminamos de hablar de las fosas nasales, vamos a la faringe. La faringe es un tubo en común que tiene el sistema respiratorio con el sistema digestivo. Aunque su relación es muy íntima, hay una cosa a destacar que es muy importante. Es un solo conducto que se abre a dos salidas. Entonces la situación es la siguiente. ¿Cómo hace la comida para saber que tiene que ir al estómago y no a los pulmones? Pues muy simple, señores y señores. Lo único que tiene que pasar es que hay una pequeña válvula llamada epiglotis que separa lo que es el conducto que va con la comida al conducto que va con los pulmones. De esa forma, esta pequeña válvula lo que hace es abrirse a la hora de la respiración y cerrarse a la hora de la deglución. Es totalmente autónomo, tiende a veces a desincronizarse y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Puede llegar a entrar comida en el pulmón. Para evitar esto que llegue hasta el pulmón, nuestro cuerpo realiza un acto reflejo. ¿Cuál es? Toser. Cuando tose, automáticamente lo que pasa es que la comida va de vuelta para arriba y baja por el esófago de forma normal. Muy simple. Hasta acá explicamos la primera parte. Bueno, pasada la faringe, vamos a la siguiente estructura, que es la laringe. Dentro de la laringe, una cosa importante que vamos a encontrar van a ser dos pliegues en forma de V, que tienen los bordes muy engrosados. Esos no son ni más ni menos que las cuerdas vocales, las cuales al pasar el aire genera una vibración y de esa forma produce el sonido. Luego de la laringe pasamos a la tráquea. Cosas importantes de tener la tráquea: está formado por anillos incompletos de cartílago porque hay una parte que está medianamente abierto. Y cosa muy interesante con respecto a lo que es la tráquea es el hecho que puede aumentar o disminuir su tamaño con respecto a la solicitud de aire que haya en el momento. Una vez que hemos pasado por la tráquea, vamos a ir directamente a los bronquios. Los bronquios son las ramas
que van a estar directamente conectadas a los pulmones. Los bronquios lo único que van a hacer son una serie de conductos que van a empezar a ir afinándose y ramificándose. Por eso de bronquios vamos a pasar a bronquiolos, de bronquiolos a bronquiolillos y de bronquiolillos a bronquiolillos primarios, secundarios, terciarios, hasta los bronquiolos terminales. Esa última punta de la rama va a contener una estructura que es la estructura más importante del sistema respiratorio, que son los alvéolos. Los alvéolos son unas pequeñas estructuras en forma de racimos de uva que lo que van a permitir es el intercambio de gases. A este proceso de intercambio de gases se lo llama hematosis. La hematosis es un proceso donde vamos a intercambiar los dos tipos de gases circundantes que vamos a tener. Lo que vamos a hacer es el dióxido de carbono que nosotros tenemos en nuestro cuerpo va a ser eliminado por exhalación, mientras que el aire que respiramos dentro de los pulmones lo que va a ingresar es el oxígeno a nuestra sangre. Hay unas células en nuestro cuerpo que son los glóbulos rojos formados por una sustancia química llamada hemoglobina. Lo que va a hacer esa hemoglobina es, cuando sea el momento, va a traer el dióxido de carbono, lo va a depositar en el alvéolo y luego de eso va a tomar el oxígeno que está en ese aire dentro del alvéolo y va a sacarlo. ¿Cómo ocurre esto? Los alvéolos están completamente recubiertos de capilares sanguíneos, por lo tanto hay mucha circulación de sangre por ahí. Este proceso trabaja a partir de un proceso llamado mecánica respiratoria. ¿Cómo funciona la mecánica respiratoria? Funciona a partir de la diferencia de presiones. ¿Cómo funciona esta diferencia de presiones? Pues muy simple. Yo siempre trabajo a partir de este tipo de ejemplos. Si yo tengo una jeringa en este momento, esta jeringa bajo ninguna circunstancia va a tener por qué llenarse de aire. Ahora, si yo voy bajando, ¿qué va a pasar? El émbolo lo que va a hacer, va a crear un vacío. Y en este vacío se va a acumular el aire. Entonces ahora esta jeringa está llena de aire. Ahora, cuando yo presiono la jeringa, sale el aire. Porque no hay ningún vacío donde pueda estar ese aire. Bueno, de la misma forma funcionan los pulmones. Ahora la pregunta es, ¿quién trabaja de émbolo para hacer que se llenen los pulmones? Bueno, por debajo de los pulmones hay un músculo que los tiene en toda la parte inferior, llamado diafragma. Al momento que yo necesito respirar, yo lo que hago es que ese diafragma, ¿qué haga? Aumente el volumen. Entonces, cuando aumenta el volumen, la presión pulmonar interna desciende. Entonces, de esa forma aumento. A mayor volumen, menor presión. Caso contrario, a menor volumen, mayor presión para exhalar. En el proceso de inhalación, yo lo que voy a hacer que mi diafragma vaya aumentando el volumen y bajando la presión pulmonar. Caso contrario, cuando yo estoy exhalando, lo que voy a empezar a disminuir poco a poco el volumen y lo que voy a hacer que la presión interna aumente. Técnicamente ese es todo el proceso que va a permitirme la respiración dentro de lo que es la mecánica respiratoria. Con respecto a los pulmones, datos importantes a tener en cuenta. Pulmones, tenemos el pulmón derecho que está justamente sobre el hígado y luego tenemos el pulmón izquierdo que es un 10% más chico pero es un poco más largo. Cosas a tener en cuenta: este pulmón, el derecho, está dividido en 3 partes. Cada una de estas partes está el lóbulo superior, lóbulo medio y el lóbulo inferior. Con respecto a el pulmón izquierdo, cosas a tener en cuenta es que hay una pequeña parte acá que está medianamente abierto. Esa parte se llama escotadura cardíaca y justamente ese espacio está permitido ¿para qué? Para que pueda estar el corazón. Otras cosas a tener en cuenta y no menos importante es que los pulmones están recubiertos por una fina capa de líquido llamado pleura, que lo que hace es humedecer y mantener lubricados los pulmones al momento de la inspiración y expiración. Expiración con S, no con X. Expirar significa que es morirse. Bueno, con esto ya hemos completado el segundo sistema de nutrición, que en este caso es el sistema respiratorio. Bueno, hasta luego y hasta otro momento. Chao, chao.